Hola a todos, soy el maestro Fernando Arcila y hoy los estaré compartiendo. El aprendizaje esperado explica los estados y cambios de estado de agregación de la materia, con base en el modelo de partículas. Primero, recordemos los aprendizajes de la clase anterior. Un modelo se define como la representación conceptual o física de un sistema real. La ciencia utiliza modelos para describir los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Estos modelos tienen las siguientes características. Los modelos científicos representan las características de un objeto o fenómeno que se desea estudiar. Definen las reglas de operación, características del entorno y del fenómeno, así como la forma en que interactúan. Tienen la mayor simplicidad posible. Son compatibles con las teorías que se relacionan con el tema tratado. Y son capaces de predecir fenómenos y comprobarlos de forma experimental. La clase anterior también hablamos del modelo cinético de partículas. Este modelo nos dice que la materia está compuesta por piezas o partes muy pequeñas, a las que se les llama partículas. Estas partículas tienen masa y entre estas partículas existe un espacio vacío. Las partículas siempre están en movimiento. Sobre estas partículas actúan fuerzas de cohesión que hacen que se atraigan y también actúan fuerzas de repulsión que hacen que se separen. En la clase de hoy explicaremos los cambios de estado de la materia a través del modelo cinético de partículas. Hablemos primero de la materia. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Una de las propiedades de la materia es el volumen, que es el espacio que ocupa un objeto. Este se mide en 3 dimensiones: largo, alto y ancho. Otra propiedad es la masa, que es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Una propiedad derivada de las dos anteriores es la densidad, que se define como la cantidad de materia contenida en determinado volumen. Para calcular la densidad, necesitamos dividir la masa entre el volumen. Actualmente se conocen 5 estados de la materia: sólido, líquido, gas, plasma y el concentrado de Bose-Einstein. En esta clase nos enfocaremos en los 3 primeros. A nivel macroscópico podemos diferenciar estos 3 estados de la materia, debido a que el estado sólido posee un volumen y forma definida, mientras que el estado líquido tiene un volumen definido, pero su forma es variable. Y el estado gaseoso tiene un volumen y una forma que varía. A nivel microscópico, podemos ver que las partículas del estado sólido son las que tienden a estar más pegadas. Después, vemos un poquito más separadas las partículas del estado líquido. Y finalmente, vemos que las partículas del estado gaseoso tienden a dispersarse. Las propiedades de los sólidos tienen forma y volumen definidos. Las fuerzas de atracción entre sus partículas son muy grandes y sus partículas permanecen muy cercanas entre sí. Las propiedades de los líquidos.
adquieren la forma del recipiente que los contiene. Sus partículas se encuentran más separadas entre sí que las de los sólidos. Sus partículas cambian de posición. Las fuerzas de cohesión de sus partículas son más débiles que las de los sólidos. Propiedades de los gases. Sus partículas están muy separadas entre sí. Sus partículas se mueven a grandes velocidades. Las fuerzas de cohesión de estas son muy débiles. Los gases no tienen forma ni volumen fijo. Sabemos que la materia puede cambiar de fase, pero ¿a qué se debe esto? El estado de agregación está determinado por dos factores referentes a las partículas. ¿Qué tan intensas son las fuerzas de interacción entre ellas y qué tan rápido se mueven? A mayor movimiento de partículas, tendremos mayor temperatura. La condensación es el proceso por el que un gas se convierte en líquido al bajar su temperatura, mientras que la vaporización es el proceso por el que un líquido se convierte en gas al incrementar su temperatura. Cuando un líquido se enfría lo suficiente, se convierte en sólido en un proceso llamado congelación o solidificación. Mientras que para que un sólido se convierta en líquido, este necesita calentarse y lo hace en un proceso llamado fusión. Un sólido puede pasar al estado gaseoso sin pasar por el líquido a través de un proceso llamado sublimación, mientras que un gas puede pasar al estado sólido sin pasar por el líquido a través de un proceso llamado cristalización o sublimación inversa. Ahora, repasemos los aprendizajes de esta clase. En la clase anterior, aprendimos sobre las características de los modelos en la ciencia. También conocimos el modelo cinético de partículas, que nos explica que la materia está compuesta de partes muy pequeñas que tienen comportamientos determinados. En la clase de hoy conocimos tres propiedades de la materia. El volumen, que es el espacio que ocupa la materia en el universo. La masa, que es la cantidad de la materia. Y la densidad, que es la relación entre estas dos anteriores. Gracias al modelo cinético de partículas, ahora podemos comprender los estados de agregación de la materia desde un punto de vista microscópico. Aprendimos que los sólidos que tienen forma y volumen definido tienen las partículas con la mayor fuerza de cohesión. Los líquidos que tienen un volumen definido pero una forma variable, tienen las partículas con menor fuerza de cohesión que los sólidos. Y los gases que no tienen forma ni volumen definido, tienen las partículas con la menor fuerza de cohesión. También aprendimos que los estados de agregación dependen de dos factores: de la intensidad de las fuerzas de cohesión de las partículas y de la cantidad de movimiento de estas. También conocimos los procesos
por los que se puede cambiar de un estado a otro debido al aumento o a la disminución de la temperatura. Espero que este video les sea de utilidad. Recuerden revisar la actividad de aprendizaje número 2 y la rúbrica de evaluación. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.